Bienvenidos a este encuentro de reflexión desde la parroquia San José en Sonsón, Antioquia. Les presentamos un cordial saludo en el Señor de parte del equipo sacerdotal de los grupos apostólicos y comunidades. Qué alegría poder estar con ustedes en esta experiencia maravillosa de la reflexión. Y no olvidemos que hemos comenzado ya este tiempo tan maravilloso que la Iglesia nos propone, como es el tiempo de Cuaresma. Por lo tanto, las reflexiones de este día serán en torno precisamente a este tiempo y al momento maravilloso de reconocer al Señor como el modelo para vencer cualquier tentación. En este domingo, la liturgia de la Iglesia nos regala un bello mensaje a través del Evangelio, que está tomado de San Marcos en el capítulo 1, versículos del 12 al 15. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Jesús fue entregado, Jesús se marchó a Galilea, proclamando el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis queridos hermanos, qué maravilloso es encontrarnos con esta experiencia que nos proporciona este texto del Evangelio, viendo a Jesús en una experiencia, pudiéramos decir, poco común, pero que de verdad nos advierte que también nosotros podemos ser tentados. Pero no olvidemos, Jesús es llevado al desierto para iniciar así con fuerza luego el ministerio público. Por eso su experiencia es maravillosa, porque allí siente todo el plan de Dios y cómo él, aunque el evangelista San Marcos no nos lo diga cómo fueron las tentaciones, venció las tentaciones y pudo entonces así irse a Galilea para dar inicio a la vida pública. Y nos dice el texto que vivía con fieras y los ángeles le servían. Aquí hay un elemento muy bonito porque nos ayuda a percibir que donde estamos en el mundo hay peligros, pero también el Señor nos pone los ángeles para cuidarnos de dichos peligros. Otro elemento fundamental que me parece que es bueno que nosotros reflexionemos en este día es cómo Jesús anuncia todo el plan de Dios, porque el plan de Dios es la salvación y por eso nos invita a que tengamos dos comportamientos: la conversión y la fe. ¿De qué convertirse uno? Uno se convierte de algo que no está bien hecho y por eso le cambia ruta a todos sus comportamientos y ahí se da lo que es el cambio total para tener una nueva vida. ¿Y qué es creer? Creer expresamente es asumir a Jesús y vivir como Jesús vivió. Eso es creer, porque muchas personas a veces tienen en su mente y en su corazón que creer es simplemente decir: sí, yo voy a misa, sí, yo rezo el rosario, sí, yo invoco a los santos. Pero no, esas son maneras de ayudar a crecer en la fe.
pero creer es asumir a Jesús. Las mismas reflexiones que hacemos con frecuencia nos ayudan a pensar que es importantísimo asumir a ese Jesús que se hizo hombre por nosotros, que se bajó de su condición divina a nuestra condición humana, y descubrir de esta manera que ese bajamiento es propiamente el caminar en los criterios del Padre Celestial. Por eso cada uno de nosotros estamos llamados a tener una fe limpia. Siempre la Sagrada Escritura nos hablará de una fe que trae grandes y maravillosos beneficios frente a una enfermedad, frente a una situación, pero también con ello encontramos una perspectiva diferente. Cuando uno cree, la vida humana es distinta. La vida espiritual es activa. Cuando uno cree, confía también en las personas. Los proyectos humanos van teniendo una razón de ser. Por eso la invitación desde este texto evangélico es para que no tengamos miedo a las tentaciones, pero sí nos armemos para vencerlas y poder aprender incluso de esas situaciones. Que sea una posibilidad pues grande y hermosa para seguir siempre luchando, aunque de momento tendremos que pasar por muchos padecimientos, pero luego vendrá el fruto de esas luchas y de esos momentos hermosos que se vivieron y que luego se dan unos frutos que son felicidad y alegría en el Señor. Aprovechando este momento tan hermoso que la Iglesia nos regala, quisiera invitarlos a pensar precisamente en el tiempo de la Cuaresma. La Cuaresma, bien sabemos nosotros, que es el tiempo de 40 días que inicia miércoles de ceniza y termina el Jueves Santo en las horas de la tarde. Nos motiva este tiempo para entrar en una reflexión fuerte de nuestro contacto con Dios a través de la oración, nuestro cuidado con los hermanos a través de la solidaridad y nuestro cuidado con nosotros mismos a través del ayuno. Y no olvidemos, como lo diría el Papa Benedicto XVI en uno de sus mensajes, y es que nosotros en este tiempo somos las manos de Dios para ayudar al hermano, para que el hermano sienta que Dios no lo olvida en sus necesidades. Y el Papa Francisco, para este año, nos ha entregado un bello mensaje en esta Cuaresma, y es con un tema o un título muy sugestivo, digámoslo así, y es: a través del desierto, Dios nos guía a la libertad. ¿Qué es un desierto? Un desierto es un lugar donde todo es despoblado, donde no hay agua casi, donde no hay árboles, y ocasiona precisamente unos momentos muy difíciles. Pero cuando asumimos esos desiertos que aparecen también en la vida, de la escasez, de los sufrimientos, entonces esto nos va guiando a la libertad. Y el Papa Francisco insiste sobre algo importantísimo que le pasó al pueblo de Israel, que fue liberado a través del desierto. Ellos allí hablaban de la escasez de la comida, pero sin embargo Dios les asistía, les acompañaba con el cuidado de Moisés. El Papa va a decir en su mensaje: quisiera señalarles un detalle de no poca importancia en el relato del Éxodo. Es Dios quien ve, quien se conmueve y quien libera. No es Israel quien lo pide. Interesantísimo esto. Es Dios. Dios siempre está viendo, Dios siempre se conmueve
y Dios siempre libera. ¿Qué espera? Espera de nosotros respuesta. Por eso con este mensaje del Papa Francisco me parece que es muy interesante darle un poco de fuerza a lo que la palabra de Dios de este día también nos ha regalado, que es las tentaciones. Y pudiéramos entonces mirar un poco a qué tentaciones nos podemos enfrentar nosotros. Es un hecho de la vida y tenemos que trabajar por esas situaciones. Y lo va a decir el mismo apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 13. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Y pudiéramos entonces decir que vivir una vida de conquistadores sería lo mejor, pero hay que mirar qué es lo que vamos a conquistar. Por eso cuando aparecen las tentaciones, tenemos que revisar cuál es la intencionalidad de dicha tentación. Y pudiéramos hablar de unas tentaciones pues muy modernas, digámoslo así, ya no las tentaciones de las 3P que conocemos, que es la tentación de la plata, la tentación del poder y la tentación del placer. Esas son las que comúnmente conocemos. Me parece que sería interesante mirar estas 5 tentaciones a las que nosotros podríamos estar en estos momentos motivados. Primera tentación, el alejarnos del realismo. Es decir, yo no puedo asumir una realidad a la carrera, porque eso es alejarse. Mi papá está enfermo, esa es la realidad, está enfermo. Hay un problema en la casa, esa es la realidad, hay un problema. En cambio, la tentación nos lleva a eso, a alejarnos de ese realismo, de esa realidad. Entonces no voy a la casa para no ver a papá enfermo, entonces no voy al trabajo porque me parece que no es necesario y entonces caigo en la tentación. No mirar la realidad. Segundo, alejarnos de las responsabilidades. ¡Qué tentación tan grande! Cuando sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios. Tratemos de asumir con responsabilidad nuestros actos. Hasta donde yo estoy dejando que las responsabilidades me frenen para poder ser un ser distinto para el mundo. Tengo que asumir la realidad. Las tentaciones siempre serán del facilismo, entonces más bien voy dejando a un lado y mientras que el patrono no está, mientras papá no está o mamá o el que me manda, entonces voy haciendo cosas por ahí a medias. Eso es una de las tentaciones también, que sería alejarnos de las responsabilidades. Otra tentación, a hacer las cosas por hacerlas, es decir, a no buscar prepararse para hacer las cosas. Las tentaciones nunca nos van a enviar como un mensaje para avisarnos que ya vienen, no. Tenemos que estar listos. Por eso el mismo apóstol Pedro va a decir, manténganse alertas. Y el mismo Jesús lo dijo, velen y oren para no entrar en la tentación. Por eso es muy importante prepararnos. Nosotros a veces nos gustan las cosas a la carrera, el inmediatismo, nos gusta lo instantáneo y es necesario prepararnos. Y prepararnos para toda obra buena. Cuando no nos preparamos, terminamos haciendo las cosas a medias. ¡Qué tentación tan tremenda! La cuarta tentación sería el no buscar ayuda frente a las situaciones que se nos presentan. Si uno cae, el otro puede darle la mano y puede ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Por eso tenemos que dejarnos ayudar. Un hijo le dice a la mamá, no se meta en mi vida, yo ya estoy grandecita o ya estoy grandecito, déjeme vivir, yo quiero vivir así. Hay que dejarse ayudar. Tentación a no dejarse ayudar del otro. Profesores, de una y mil maneras, bregando con los estudiantes y los estudiantes
no le corresponden, porque no se dejan ayudar. Es una tentación bien grande. Y la tercera la última tentación sería unida a esa tercera, que era estar preparados, y es huirle a la transformación, a los cambios. Hay una tentación de no dejar cambiar nada. Es en el mundo hoy donde hay muchos que quieren ser así, verticalistas, y es que aquí en la casa se hace así, 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 y ya. Eso es una tentación bien grande, porque eso no deja evolucionar, porque eso no deja progresar. O sea, nos oponemos a la transformación. Las tentaciones, no olviden, empiezan dentro de mi mente, dentro de mi corazón, y tengo que tratar el problema de la raíz. Por ello, el mismo apóstol va a decir: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles las maneras de pensar. Entonces, una tentación impresionante es esta, el no querer transformarnos, en seguir lo mismo, en que ya se ha hecho así, y aquí en la casa se hace así, es así y nada más. Dejemos entonces transformarnos. Entonces, recuerdo estas 5 tentaciones del mundo de hoy. Tener miedo a la realidad, tener miedo a asumir responsabilidades, tener miedo a estar preparándose, tener miedo a buscar y dejarse ayudar, y tener miedo a la transformación. ¿Qué estamos haciendo nosotros entonces para superar esas tentaciones? ¿Qué estamos nosotros haciendo para vivir plenamente como el Señor nos lo pide, para llenarnos plenamente de lo que Él quiere que hagamos? Luchemos, mis hermanos, por hacer que la vida sea cada vez más comprometida frente a las situaciones cambiantes del mundo de hoy. Creo que nos queda un trabajo muy importante en torno a este tema del tiempo de la Cuaresma, y es abrirnos a las posibilidades de superar las tentaciones que el mundo hoy nos está ofreciendo. Que superemos miedos, que superemos el mantenernos siempre en lo mismo, y sobre todo que superemos el egocentrismo. Yo soy yo soluciono, yo lo hago. Permitamos que otros nos iluminen el camino y podamos caminar de la mano para salir siempre adelante. En nuestro caso particular, en nuestro caso concreto, ha sido la familia precisamente el regalo, uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado. Sobre el hecho de que tus papás pasan tanto tiempo con ustedes. Sí, ellos siempre están para nosotros. De la mano de Dios. De la mano de Dios. Tiene que empezar el camino y terminar siempre de la mano de Dios. Hablar de familia es hablar tal vez de uno de los grupos más importantes en que se relaciona el ser humano, porque es ahí donde están las primeras relaciones mías con el otro. Pero este otro es un otro más especial, un otro diferente, un otro que adquiere una importancia porque es con el que empiezo a vivir mi día a día. Y es un grupo que no es estático, es un grupo que cambia. No, que crece, porque siempre normalmente está creciendo, pero es un grupo que a veces estamos todos juntos, a veces no, por muchas circunstancias, por las circunstancias propias de la vida. Desafíos muchos. Uno de ellos es el empezar a formar la familia. Eso es complicado, adaptarnos, pero de la mano de Dios todo se fue llevando, ¿cierto? Sí, amor. Incluso uno de los aspectos que yo creo que es un regalito de Dios es lograr comprender que como dice la Biblia, pues dejábamos a papá y a mamá y formábamos un hogar. Y lo digo más por mí, no por mi esposa. A mí me costó muchísimo entender que yo ya era un hogar diferente a mi papá y a mi mamá, y que ya pues tenía que dar la importancia y la prioridad. Incluso nosotros lo decimos así, claro, pero nosotros el orden de la prioridad es así: primero Dios, luego esposa, luego hijos, y de ahí para abajo lo demás. Y entender eso ha sido difícil. Y cortar ese cordón umbilical fue un proceso. Fue un proceso bien complejo. Sí, otro de los desafíos que a mí me parece
es la educación de los hijos. En este mundo de hoy es más complicado, tenemos mucha información, pero educarlos en la fe, con principios, se hace cada vez más difícil. Y genera mucho temor. Uno como padre cuando está educando es con muchos miedos porque uno quisiera estar haciendo todo de la mejor manera. Y siempre la respuesta finalmente termina siendo la misma, en manos de Dios. Y nos equivocamos todo el tiempo. Porque uno como padre, los hijos son regalo maravilloso, son don de Dios maravilloso, pero ¿sabe qué, padre? Sacan lo mejor de uno como ser humano, pero también sacan lo peor de uno como ser humano. Y yo creo que ahí también viene algo muy importante, es aprender a mirarlos a los ojos y decirle, mi amor, me equivoqué, perdón. De la mano de Dios. De la mano de Dios. Tiene que empezar el camino y terminar siempre de la mano de Dios. Eso, gracias a Dios, lo tuvimos claro desde el primer momento y es lo que nos ha sostenido siempre. Y es que Dios ha sido inmensamente generoso con nosotros. Y cuando quisimos casarnos, nuestros suegros nos regalaron un retiro espiritual. Porque, siendo muy directos, mi esposa es una mujer que sí ha sido muy de fe. Yo he sido cercano a la iglesia, pero no he sido de fe. Porque una cosa es ser cercano a la iglesia y otra cosa es ser una persona de fe, desde mi punto de vista. En el sentido de que, pues hombre, me costaba más la oración, me costaba más las cosas, y a mi esposa le agradaba mucho más. Y en ese retiro vimos una cosa muy bonita, una actividad que a nosotros nos ha marcado mucho y la ponemos siempre como ejemplo. Y era que le explicaban a la pareja que en la mitad debía estar Dios, que el matrimonio era un trío y la mitad debía estar Dios. Y nosotros yo creo que hemos vivido esa experiencia en el sentido de que cuando estamos bien en nuestra oración personal, estamos bien en la oración en familia, no es que no hayan problemas, pues dificultades van a haber siempre, pero se miran con otros ojos, se resuelven más fácil, se miran con más amor. Pero cuando usted está más irritable, cuando no, los problemas definitivamente como que no los tolera, no le ve solución, a nosotros nos pasa que miramos y vemos que definitivamente estamos muy alejados de la oración. Mire, vale la pena enamorarse todos los días, vale la pena conquistar a la pareja, vale la pena donarse por los hijos, pero vale la pena absolutamente recibir ese amor espontáneo, ese cariño, ver cómo vamos juntos edificando, creciendo, pero vale la pena. Creo que es una de las decisiones más importantes y tal vez la mejor decisión que he tomado en mi vida es haber aceptado este llamado que me hizo el Señor, porque es un llamado que el Señor me hizo, es un regalo que Él tenía para nosotros. Y yo motivaría a las personas que están en una relación, que están pensando y que primero lo pongan en manos de Dios, porque es que es una decisión que tiene que ser para toda la vida. Y dos, eso es precisamente una decisión, una determinación. Cuando yo tomo una determinación, pues estoy dispuesto a jugármela en todo, ¿cierto? Y no es por una dificultad salir corriendo, por un problema de dejar, no, es luchar. Pensaría que eso es lo que tenemos para decir. Y la vida en familia siempre es dinámica, nunca es estática. Una cosa era cuando recién casados, adaptándonos, después llegó nuestra primera hija, un reto grandísimo y cambia toda la dinámica familiar, ahora con 3 hijos también, siempre está cambiando, nunca es estática y eso es felicidad para nosotros. Le doy gracias al Señor por darnos la vocación de la familia, a mi papá, a mi mamá, a mis 2 hermanitas y a mí. Con el Evangelio, Fuerza de Dios, 2024, Año del Orden Sagrado y la Vida Vocacional. Como hemos podido ver en el video, hay un motivo muy grande para este año 2024 en nuestra diócesis y en todas nuestras parroquias, y es dedicarnos a pensar en la vocación y en el orden sagrado. Por eso, este año 2024
se nos invita a recordar todo lo que reflexionábamos el año anterior en torno a la familia, reconociendo que la familia, pues, es la cuna de vocaciones. Por eso la Iglesia Diocesana nos está motivando para que vayamos tomando en serio no solo el orar por las vocaciones, sino también reflexionar en torno a la vocación, en torno al papel que un sacerdote, una religiosa, un consagrado puede tener en torno a la Iglesia, en una comunidad, en un pueblo, en una vereda. Sabemos que todos y cada uno de nosotros somos llamados por Dios. Y ese llamado lo realiza de diferentes maneras, en diferentes acontecimientos. Yo soy llamado, yo fui llamado y el Señor me ha tomado. Y así muchos por el estilo. Por eso que este año sea para cada uno de nosotros un momento muy especial. Que hagamos oración, que trabajemos por las vocaciones, que cuidemos nuestras familias, que salgan de allí, de nuestras familias, nuevos sacerdotes, nuevas religiosas, y que agradezcamos por todos los que ya están en el servicio en la Iglesia. Por eso, uno de los artículos que la Iglesia Diocesana ha sacado en la revista Evangelizar, nos habla: familia, en ti puede surgir una vocación. Y nos dice así: al afrontar pruebas y dificultades juntos, el gozar y alegrarse todos va constituyendo relaciones familiares perdurables y junto con ellas va abandonando la tierra donde se pueda sembrar semillas vocacionales, las mismas que pueden irse gestando en lo sencillo, en lo cotidiano y hasta en lo rutinario de la vida familiar. Cada miembro de la familia, el niño, el joven, está llamado entonces a redescubrirse en sí mismo esa llamada que ha hecho el Señor a la santidad. Y para evidenciarla, lo hará por medio de una elección de vida. En este sentido, la vida familiar puede convertirse en una expresión del rostro más bello de la Iglesia. Es en la familia donde nacen los consagrados. Que de verdad sea este año para nosotros, nuevamente lo insisto, un año muy, pero muy importante, porque aquí le estamos diciendo al Señor que es posible descubrir todo lo que Él hace en nosotros. Por eso, Dios sigue creando inquietud en los hombres. Y pudiéramos preguntarnos, ¿cómo estamos nosotros valorando la vida consagrada? Sacerdotes, religiosos, religiosas. ¿Cómo estamos valorando un seminario, por ejemplo? Desde acá, desde Sonsón, ¿qué estamos haciendo por el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, por el Seminario Diocesano Nuestra Señora en Marinilla? Para decir, acompañamos todo este proceso. Estamos orando, seguramente que sí, pero también en el orden material estamos apoyando. En nuestras familias estamos motivando a nuestros hijos para que sean de verdad una respuesta al querer de la Iglesia. Y en torno a este año también la Iglesia Diocesana nos está invitando a que evaluemos todo lo que hemos hecho en nuestras parroquias, y se llama el discernimiento, y un discernimiento para mirar lo que hemos hecho, lo que queremos hacer y lo que no hay que hacer, porque de pronto no nos salió bien. Qué bueno que entonces cada uno de estos aspectos que reflexionamos en torno a este año 2024 nos sirva para también nosotros ponernos en actitud reflexiva. Por eso el pasado viernes hemos hecho la asamblea de planación pastoral en nuestra parroquia San José, y de allí han salido ideas, han salido muchos compromisos, y cómo todos los grupos quieren trabajar precisamente en lo que la diócesis nos ha propuesto, en luchar por la vida consagrada. Por eso los jueves
A las 2 de la tarde estaremos exponiendo el Santísimo para que oremos por los sacerdotes, por las religiosas, por los religiosos, para que oremos por nuestras familias. También, todos los días a las 6 de la tarde, un sacerdote está presidiendo el Santo Rosario en el templo para que muchas familias lleguen a acompañar al sacerdote en esta oración. Y así, muchas obras más estaremos haciendo. Ya llegarán oportunamente las fiestas patronales, como son en torno a San José, al final de mayo. Qué bonito que podamos tener también esa experiencia de orar por las vocaciones durante todo ese tiempo de nuestra fiesta patronal. Tendremos la oportunidad ya pronto de tener la celebración de la Semana Santa, que vivamos cada uno de esos momentos que nos proporciona la Iglesia para redescubrir la importancia de tener a Cristo como el centro. Vivamos pues este año 2024 dedicado al orden sacerdotal, a la vida consagrada y vocacional. Y no olvidemos, llevamos en manos el barro, la vajilla o la vasija para poder cuidar de ella y poder responder a Dios. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y estamos siempre al servicio de ustedes como consagrados, como sacerdotes y religiosos acá en nuestra parroquia San José. Que estén muy bien.